En primer lugar, para proteger la autoridad del Papa y en segundo lugar, para proteger los dogmas de la Iglesia. Esos fueron los dos motivos expresados por Loyola mismo. Primero, para defender la autoridad del obispo de Roma y en segundo lugar, para defender los dogmas o las doctrinas de la Iglesia Católica. Ahora sí nos movemos a los años 1962 a 1965. Se celebró el Concilio Vaticano II. La palabra clave que definió ese concilio era ayornamiento, que significaba renovación. En ese concilio, que transpiró durante los pontificados de Pablo VI y de Juan XXIII, en la Iglesia Católica comenzó a desenfatizarse las doctrinas de la Iglesia y también la autoridad del obispo de Roma. Empezaron a diluirse esas dos ideas por las cuales había establecido Loyola la Sociedad de Jesús. Ahora, el Papa Pablo VI tuvo muchas luchas con los jesuitas, porque los jesuitas fueron en realidad los que más quisieron cambiar la doctrina de la Iglesia y los que más quisieron reducir la autoridad del trono papal y distribuir el poder entre todos los niveles de la Iglesia. En 1978, el 30 de septiembre de 1978, sucedió algo muy interesante. Ustedes saben que cuando murió el Papa Pablo VI, se reunió el conclave y eligió a un Papa que solamente gobernó por 33 días, Juan Pablo I. Ahora, lo que la gente no sabe, y esto fue revelado por un jesuita, Malachi Martin, quien escribió el famoso libro Las llaves de esta sangre, en un momento les voy a mencionar más sobre él. En ese libro, él dice que el Papa Juan Pablo I estaba muy disgustado con la Sociedad de Jesús, con los jesuitas, porque habían disminuido la autoridad del trono papal y habían también tratado de diluir la importancia de las doctrinas, los dogmas de la Iglesia. Y por lo tanto, él iba a dar un discurso el 30 de septiembre de 1978. Iba a dar un discurso a la sociedad de los jesuitas para decirles que si no se enderezaban, él iba a desbandar a los jesuitas con la posibilidad de reorganizarlos más adelante. El día antes de dar ese discurso a los jesuitas, lo hallaron muerto en su cama. Nunca se hizo una autopsia porque la Iglesia Romana es un país, es decir, el Vaticano es un país y nadie de afuera puede hacer una autopsia. Se reunió otra vez el conclave para elegir un nuevo papa. El papa que se eligió fue uno de los más pontificados más largos de la historia, Juan Pablo II. Ahora, Juan Pablo II también era un pontífice muy conservador. Es decir, él quería imponer la autoridad del trono papal como habían querido los jesuitas y quería también darle realce a los dogmas de la Iglesia. Inclusive durante su pontificado, los teólogos en las cátedras que enseñaban contrario a la doctrina de la Iglesia Católica eran despedidos de su cátedra. Puedo mencionar el nombre de uno específicamente, Hans Küng. Fue destituido de su cátedra porque su teología se desvió de la teología tradicional de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II era, como les mencioné, un pontífice muy conservador. Y si ustedes miran los tópicos de conversación de ese Papa, Juan Pablo II, y luego más adelante Benedicto XVI, los tópicos que enfatizaban eran estos. Estaban en contra del matrimonio homosexual, en contra de la eutanasia. ¿Saben lo que es la eutanasia, verdad? En contra de la eutanasia, en contra del aborto, en contra del LGBTQ. ¿Saben qué es eso, verdad? La idea de que se debe aceptar básicamente cualquier orientación sexual. Ellos hablaban fuertemente en contra de estas prácticas que estaban infiltrándose en la sociedad.
Estos dos papas, Francisco I, no Francisco I, sino Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, también eran enemigos mortales del socialismo o del comunismo. El problema es que los gobernantes del mundo para ese tiempo, particularmente las Naciones Unidas, no les gustaban los tópicos de conversación de estos dos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ellos no querían que se hablara en contra del aborto porque las Naciones Unidas está a favor. No querían que se hablara en contra de la eutanasia. Los gobiernos del mundo están a favor de eso, generalmente hablando, hay excepciones. No querían que se hablara en contra del matrimonio homosexual porque en realidad las Naciones Unidas a ellos no les va ni les viene con quien una persona se casa. Es decir, los tópicos de conversación de Juan Pablo II y de Benedicto XVI no eran los tópicos que querían escuchar los gobernantes del mundo. Además de ser tradicionalista, como les mencioné, y conservador teológicamente, Juan Pablo II le declaró la guerra al bloque soviético, luchando contra el socialismo de Rusia y de Europa oriental. Por el otro lado, en los Estados Unidos, Ronald Reagan trabajó con el Papa Juan Pablo II para derribar el bloque comunista en Europa Oriental y en lo que había sido la Unión Soviética. Durante la presidencia del presidente Reagan, y él fue presidente de los Estados Unidos durante varios años en que Juan Pablo II también era papa, que se sentó en el trono papal, durante ese tiempo, ustedes recordarán que hubo serios problemas en Nicaragua con los sandinistas. Tal vez algunos no sepan que los sandinistas eran mayormente sacerdotes católicos, marxistas. Sacerdotes tomaban las armas. Yo he dado esta charla en otros dos lugares y ha habido gente de Nicaragua y después han venido y han dicho, pastor, eso es exactamente lo que sucedió en Nicaragua durante ese tiempo. Es decir, los jesuitas tomaron las armas, eran los líderes del movimiento marxista o comunista allí en Nicaragua. Pues el Papa hizo una visita en 1983 allá a Nicaragua y fue tratado con desdén por los líderes marxistas, por los sacerdotes y en realidad las muchedumbres abucheaban al Papa Juan Pablo II hasta el punto de que se enojó el Papa y empezó a gritar en contra de ellos. En 1987, 2 años antes de la caída del muro de Berlín, Malachi Martin escribió un libro muy importante. Nosotros conocemos el libro Las llaves de esta sangre. Llegó a ser un libro muy famoso en círculos adventistas, donde él escribió sobre la lucha entre el capitalismo, el comunismo y el papado por el dominio del mundo. Pero Malachi Martin escribió otro libro. El nombre del libro, Los jesuitas, y un subtítulo, Cómo los jesuitas han traicionado a la Iglesia Católica. Y Malachi Martin era jesuita, amigo íntimo de Juan Pablo II. Como les mencioné, cuando Juan Pablo II visitó a Nicaragua en 1983, marzo de 1983, los sacerdotes sandinistas lo trataron con desdén, abucheándolo públicamente. Y el Papa describe cómo eso fue muy doloroso ver cómo el sumo pontífice, que debía ser la autoridad máxima en la iglesia, fue tratado con tanto desdeño, y cómo los sandinistas reinterpretaron la teología de la iglesia diciendo que todas las historias de la Biblia, como por ejemplo la historia del Éxodo, eso no pasó como dice la Biblia, sino que describe simbólicamente la lucha de los marxistas contra los gobiernos democráticos del mundo. El 28 de febrero del año 2013, Benedicto XVI renunció del trono papal. Mucha gente piensa que fue por el problema del abuso de los niños. Estaba mucho en las noticias. La Iglesia Católica tenía mal nombre porque como que Benedicto encubrió muchos de los episodios de los sacerdotes que abusaron de los niños, pero en realidad hubo otra razón. Y esa otra razón es que Benedicto XVI era un papa conservador como Juan Pablo II. Es más,
El Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, fue director de lo que antes se llamaba la Inquisición. Y él también destituyó a teólogos de la Iglesia Católica que discrepaban de las doctrinas o los dogmas de la Iglesia. La Iglesia romana, los jesuitas, que ahora se habían tornado muy fuertes en la Iglesia Católica, ellos querían en realidad tomar las riendas, y el Papa Benedicto XVI no estaba bailando conforme a la música de ellos. No ha de sorprendernos que cuando Benedicto renunció a su cargo, el conclave eligió al primer papa jesuita de la historia, Francisco I. El papado necesitaba un papa más liberal, que no se enfocara en los dogmas de la Iglesia ni en la autoridad del trono papal, y que no hablara sobre los tópicos de conversación tradicionales de los otros dos papas conservadores, para que la Iglesia romana pudiese ser aceptada por los gobiernos del mundo. Elena White escribió algo muy interesante. Es la mejor descripción que yo he encontrado del papado en cualquier parte. Escribió lo siguiente: forma parte de su política, del papado, asumir el carácter que le permita realizar mejor sus propósitos, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. La Iglesia romana no cambia. Lo que cambia es su forma de operación, pero la Iglesia romana es la misma Iglesia. Ahora, durante el pontificado de Francisco I, han cambiado radicalmente los tópicos de conversación. Solamente si han estado leyendo las publicaciones del Vaticano y han estado leyendo los periódicos, sabrían que los tópicos de conversación ahora no son los mismos de los dos papas anteriores, los dos papas conservadores, que querían preservar la teología católica y querían preservar la autoridad del trono papal. Ahora los tópicos de conversación son el cambio climático, la pobreza, redistribuir la riqueza de los países ricos a los países pobres, el bien común, la inmigración libre y la salvación del núcleo familiar. Esos son los nuevos tópicos de conversación. Ya casi no se toca nada sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre LGBT. Es más, le preguntaron al Papa Francisco qué pensaba del matrimonio homosexual y dijo: ¿quién soy yo para juzgar? Porque esos tópicos no son populares con los gobernantes del mundo, que son seculares. Ellos están a favor del matrimonio homosexual, de LGBT, están a favor de todas estas cosas, de una inmigración libre, están a favor de resolver el problema del cambio climático, etc. Si nos enfocamos en las doctrinas, en la ortodoxia, las iglesias nunca se pueden unir. Si la iglesia adventista y los presbiterianos y los luteranos y los metodistas todos se enfocan en sus doctrinas, ¿podrían algún día unirse con la iglesia católica? No. Tendrían que echar a un lado las doctrinas distintivas y tendrían que estar de acuerdo con los tópicos de conversación que existen ahora en la iglesia romana. El cambio de opinión de los políticos para con la iglesia católica se vio en septiembre del año 2015, cuando el Papa dio un discurso para el 70 aniversario de la Asamblea de las Naciones Unidas. Yo vi ese discurso en televisión, después lo leí, y después que el Papa terminó su discurso, donde no tocó prácticamente nada sobre los tópicos controversiales, sino que habló de la pobreza, y habló de la inmigración, y habló del cambio climático, etcétera. Por varios minutos después, los representantes del mundo se pararon, aplaudieron de una forma increíble el discurso que había dado el Papa Francisco, el primer Papa jesuita. Le metieron la del conejito a este. Volvemos. Podemos captar este nuevo énfasis del papado sobre otros asuntos que no son doctrinales por una entrevista que hizo un periodista italiano con el nombre de Giuseppe Rosconi
le hizo la entrevista a Arturo Sosa Abascal. Ahora, tal vez ustedes no sepan quién es Arturo Sosa Abascal. ¿Saben ustedes que el líder de los jesuitas se llama el Padre Superior, verdad? Es el Papa Negro. No porque es negro, sino porque se viste de negro. El Papa se viste de blanco. En realidad, el Papa Negro tiene más poder que el Papa que se sienta en el trono papal, en el Vaticano. Arturo Sosa Abascal es venezolano. Fue elegido por el Papa Francisco I el 14 de octubre del año 2016 como el Padre Superior número 31 de la Sociedad de Jesús. ¿Ustedes saben lo que está pasando ahora en Venezuela? ¿Por qué el Papa eligió a un Padre Superior de tal vez el país más comunista, más socialista que existe en el mundo hoy? Porque el Papa es jesuita, el Papa está a favor de todas las causas comunistas. Yo inclusive digo que el Papa es comunista. La gente no me cree, la gente dice, está exagerando. Pero en realidad, toda la discusión del Papa Francisco I es la agenda del socialismo o del comunismo. Ahora, ¿cuánto han oído ustedes decir al Papa en cuanto a lo que está pasando en Venezuela? Nada. ¿Cuánto han oído decir sobre lo que está pasando en Nicaragua? Nada. ¿Cuánto han oído al Papa decir sobre lo que está pasando en Cuba? Nada. Porque este Papa está de acuerdo con lo que está pasando en Ecuador y en Chile, en Perú, en todos estos países. Porque en realidad es un movimiento dirigido por el socialismo o por el comunismo. Porque esa es la agenda del Papa Francisco I. Se hizo una entrevista a Arturo Sosa Abascal. Lo hizo Giuseppe Rusconi el 18 de febrero del año 2017. Y le preguntó este periodista al Papa si él creía que se podía casar un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Y esta fue la pregunta que le hizo. Gerhard Müller, quien es ahora el director de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antes fue la Inquisición, le dijo, cuando Abascal le dijo, no hay ningún problema con el asunto del matrimonio homosexual, entonces el periodista le dijo, pero Gerhard Müller, el director de la Inquisición, ha dicho que las palabras de Jesús son muy claras y que ningún poder en el cielo y en la tierra, ni un ángel, ni el Papa, ni un concilio, ni una ley de los obispos tiene la facultad de modificarlas. Es decir, que Jesús dice que los creó varón y hembra y los casó varón y hembra. Y el director de la Inquisición dijo, ningún poder en el cielo ni en la tierra, ni un ángel, ni un Papa, ni un concilio, ni una ley de los obispos tiene la facultad de modificarlas. Fíjense la respuesta que dio Abascal, una típica respuesta jesuita. Antes que nada, sería necesario comenzar una buena reflexión sobre lo que verdaderamente dijo Jesús. En esa época nadie tenía una grabadora para registrar sus palabras. En el último siglo han surgido en la iglesia muchos estudios que intentan entender exactamente lo que quería decir Jesús. Esto no es relativismo, pero certifica que la palabra es relativa. El Evangelio está escrito por seres humanos. Está aceptado por la iglesia que a su vez está formada por seres humanos. Por tanto, es verdad que nadie puede cambiar la palabra de Jesús, pero es necesario saber cuál ha sido esa palabra. Y luego dijo, la iglesia se ha desarrollado en el transcurso de los siglos y no es un pedazo de concreto reforzado. La iglesia nació, ha aprendido, ha cambiado. Por esto es que se celebran concilios ecuménicos, para enfocarse en los desarrollos de las doctrinas. Y luego dijo esto, no me gusta mucho la palabra doctrina, pues despierta en la mente la idea de algo que es duro como la piedra. Más bien la realidad humana es mucho más matizada,
nunca es blanca o negra, está en continuo desarrollo. Un comentarista, Jeffrey Myrus, comentó lo siguiente sobre las palabras de Abascal. En otras palabras, el general Sosa Abascal demostró su compromiso total con el modernismo teológico que sostiene que la cultura humana determina qué es verdad para nosotros en cada época. ¿Están captando el cuadro? Y solamente le estoy presentando un pedacito de la investigación que he hecho sobre este asunto. Ahora, el Papa Francisco se ha enfocado en 3 tópicos principalmente. Número 1, el cambio climático. Ahora, yo creo que hay cambio climático. El que dice que no hay cambio climático está ciego, porque hay cambio climático. Pero hay 2 cosas que hay que recordar. Número 1, ¿cuál es el motivo del cambio climático? Ese es un punto muy importante. ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué es que el Papa está usando ese tópico específico de conversación? Yo pregunto, ¿cuál fue el más grande cambio climático en toda la historia? El diluvio. Y fue porque la gente usaba mucho petróleo. ¿Qué fue? La maldad del hombre era mucha en la tierra. Hay cambio climático, pero no se debe al uso de mucho petróleo, porque en realidad el estiércol de todos los animales del mundo suelta más gases que el petróleo. Y el Papa, como buen argentino, le gusta su bistec. Puede ser un factor, pero no es el factor principal. ¿Puede pensar de otro relato en la Biblia donde hubo cambio climático? ¿Qué tal en los días de Elías? ¿Hubo un cambio climático? No llovió por 3 años y medio. ¿Por qué razón? Porque la gente tenía muchos aires acondicionados. No, ¿por qué? Por la maldad que había en Israel. Y uno no oye nada como explicación del cambio climático de este asunto. El propósito por el cual ha adoptado el tópico del cambio climático es porque eso es lo que quieren los gobiernos del mundo. Y él quiere echarse al bolsillo los gobiernos. ¿Por qué razón? Porque la herida mortal, hermanos y hermanas, la herida mortal no significa que la Iglesia Católica desapareció. La herida mortal no es a la Iglesia Católica. La herida mortal es al papado. Dice, bueno, ¿qué es el papado? El papado es la unión de la Iglesia con el Estado. La herida mortal significa que el Estado le quitó su apoyo. Para sanarse la herida, ¿qué tiene que pasar? Los gobiernos del mundo tienen que hacer lo que el papado quiere. Ese es el sanamiento de la herida mortal. Así que, aún antes de ganarse a los protestantes, el papado tiene en primer lugar que echarse al bolsillo a los gobernantes del mundo. Porque quiere usarlos para cumplir sus propósitos. Y para eso tiene que usar los tópicos de conversación que les gusta a los gobiernos del mundo. El cambio climático es uno de ellos. Y el Papa ha conectado el cambio climático con el sábado. Dice, el planeta necesita un día de descanso. ¿A que no adivina qué día dice es? El domingo. El segundo tópico de conversación es la necesidad de que los dueños de las empresas le den a los pobres por lo menos un día a la semana para descansar. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. El tercer tópico es salvar a la familia. Y yo tengo citas y discursos que el Papa ha dado en diferentes sitios, artículos que ha escrito, donde dice que la familia tiene mucho ajetreo, estamos en movimiento todo el tiempo, no tiene tiempo para comer juntos ni para ir a la iglesia, ni nada. La familia necesita por lo menos un día que sea para la familia. ¿A que no adivina qué día es ese? El domingo. Es precisamente lo que está diciendo los gobiernos del mundo. Ahora, quiero leerles una cita de Laudato Si, donde dice el Papa Francisco I, el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, es decir, el domingo, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo.
Pero la Biblia dice que el sábado es para eso. El sábado es para reconciliar o establecer una relación fuerte entre el hombre y Dios, con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente, con el mundo. Estas causas son loables, pero el Papa se equivocó de día. El mundo necesita saber lo que está pasando. Yo no soy muy dado a creer en conspiraciones, pero después de haber leído el libro de Malachi Martin, escrito en 1987, escuchen bien, 1987, ¿hace cuántos años es eso? Hace 32 años. Lo que él escribió en ese libro está pasando al pie de la letra hoy. Y él fue jesuita y murió bajo circunstancias misteriosas también. Ahora quiero terminar mencionando lo que mencioné anteriormente. Y es que el conflicto final no tiene que ver primordialmente con días, sino con autoridades. El papado no puede conservar el sábado como día de reposo, porque si conserva el sábado, está diciendo que cree en el relato de la creación. Tiene que establecer otro día, que es un día rival, el domingo. La Biblia sencillamente dice que al final de la historia, los que observan el domingo a sabiendas que la Biblia dice que es el sábado, van a recibir la marca de la bestia, porque aceptan la autoridad del poder que profesa haber cambiado. Por el otro lado, están aquellos que van a obedecer a Dios, por amor a Dios lo van a obedecer, aún a riesgo de entregar sus vidas para serles fieles a Jesús. Ellos recibirán el sello de Dios. Detrás de los días está cuál autoridad obedecemos nosotros. La autoridad de Dios, que estableció el sábado como señal, o la autoridad de la bestia como la señal que la bestia estableció. Esa será la prueba final. Y escuchen bien, Dios levantó a esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, para un tiempo como este. Nuestro nombre es providencial. ¿Cómo? ¿Que es providencial? Sí. La palabra adventista, ¿qué significa? Creemos que va a haber un fin sobrenatural, milagroso, instantáneo, donde Jesús vendrá para arreglar este mundo. Séptimo día, ¿qué nos dice? Que creemos que el relato de la creación ocurrió literalmente como dice la Biblia. Creemos en un comienzo divino y en un fin divino. Nuestro nombre es un nombre evangelístico que el mundo necesita conocer y entender. Padre Celestial, gracias te damos, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre, porque nos has llamado para pertenecer a este gran movimiento adventista. La última esperanza para el mundo, porque no hay otra iglesia que tenga el mensaje que tenemos. Y lo digo no por arrogancia, sino porque es la verdad, que tenemos el mensaje para el mundo al final de la historia. Ayúdanos, Señor, a no esconder este mensaje bajo un admud, sino que lo proclamemos con